Muy buenas tardes a toda la concurrencia. En el nombre de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Agronomía, les doy la bienvenida. Quiero agradecer a la doctora Virginia Moreno, que ha confiado en este espacio para organizar este importante ciclo sobre micología aplicada, y muy especialmente también a la doctora Cecilia Mónaco, que hoy nos visita. No quiero ahondar en palabras, simplemente agradecerles nuevamente a todos, y los dejo en la presencia de Virginia Moreno, quien va a coordinar esta charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Primero le quiero agradecer a la doctora Mónaco por haber aceptado la invitación a dar este ciclo de charlas. Les queremos contar que la doctora Cecilia Mónaco es doctora en Ciencias Naturales con orientación en Ecología de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora adjunta en la asignatura de Fitopatología y es investigadora en el Centro de Investigaciones de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Su área de investigación es el biocontrol de enfermedades fúngicas en vegetales, con especial énfasis en el uso de tricoderma, tema en el cual tiene sobrados antecedentes. Así que bueno, le queremos dar las gracias por haber aceptado esta invitación, y agradecer a los integrantes del Biolab y del Limaya por la organización de este ciclo de charlas. La metodología que vamos a utilizar la vamos a dejar a Cecilia que haga su exposición, a la doctora Mónaco. Los que quieran ir preguntando, que vayan anotando sus preguntas en el chat, que yo las voy a ir registrando, y cuando termine la exposición de la doctora Mónaco, las podemos hacer, ¿sí? Así que Cecilia, todo tuyo. Lo que le voy a pedir es, si están todos silenciados, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de lo que hago, porque, digamos, siento como una pasión por esto, así que es un honor y un privilegio hablar de lo que uno hace, ¿no? Bueno, la charla se va a basar en tricoderma y su uso como agente de control biológico de enfermedades de las plantas. Bueno, lo que siempre tienen que recordar es, digamos, cuáles son las condiciones necesarias para que se produzca una enfermedad. Tiene que haber un hospedante susceptible, un patógeno virulento, y se tienen que dar las condiciones ambientales para que se produzca la enfermedad. Ahora, ¿cómo interviene? Vamos a ir viendo de a poco ese agente de control biológico, cómo interfiere en este triángulo de la enfermedad. Bueno, el agente de control biológico va a interactuar directamente sobre el hospedante o va a actuar sobre el patógeno. Entonces hablamos de un antagonismo interior al hospedante, que le induce una cierta resistencia o afecta el crecimiento y el desarrollo de la planta. Ahí actúa el agente de control biológico sobre el hospedante. Por otro lado, y a veces ese agente de control biológico lo que interfiere es directamente sobre el patógeno para evitar que se produzca la enfermedad. Entonces ahí hablamos de un antagonismo exterior al hospedante. Hablamos de hiperparasitismo, de competencia y de antibiosis. Ahora, una definición muy sencilla de control biológico es la regulación de un organismo como consecuencia de la actividad de otro, lográndose entonces un equilibrio poblacional. Eso sería, ¿qué es el control biológico? Ahora, dentro del control biológico y específicamente hablando de tricoderma como agente de control biológico, ¿por qué, digamos, mucha gente trabaja en tricoderma? Hay numerosos agentes de control biológico. ¿Por qué tricoderma? Bueno, algunas de sus características principales es porque es ubicuo, porque es fácil de aislar y cultivar, y crece rápidamente en muchos sustratos. O sea, es muy fácil
de multiplicar. Ahora, no todas las tricodermas que se aíslan de suelo tienen esa capacidad de ser agente de control biológico. De todas las que salen hay que estudiar su efectividad, digamos. Como promotor del crecimiento de los microorganismos, tricoderma es capaz de producir enzimas, de producir fitohormonas, de competir por el espacio y los nutrientes, y también de inducir la resistencia sistémica. Esa sería cada una de las propiedades que tiene tricoderma. Además, una vez que se pone en contacto con el hospedante, puede llegar a ingresar al hospedante, ingresa en la capa superficial de la raíz, porque es un microorganismo que vive en el suelo, y desde ahí ejercer su acción como agente de control biológico. Algunas, que son capaces de penetrar en las capas superficiales de la raíz, actúan como endófitos. Hay muchas otras especies de tricoderma que solamente están en el rizoplano, o sea, se adhieren a la raíz, pero no penetran a la planta. Entonces hablamos de que hay cepas endófitas y otras que son epífitas, que viven sobre la raíz principalmente. Se pueden encontrar especies de tricoderma en hojas, pero es un microorganismo que vive en el suelo, o sea que si está en la hoja, está en las hojas inferiores, y en general es por salpicadura, al regar. Su hábitat es el suelo. Ahora, ¿cómo obtengo cepas de tricoderma? En general, el aislamiento se hace desde el suelo, haciendo métodos de aislamiento de suelo con diluciones seriadas. Se hacen diluciones porque en general, en casi todos los suelos, hay una numerosa población de tricoderma. Entonces hay que hacer diluciones seriadas para poder aislar la mayor cantidad de cepas de ese suelo. Así es como se obtienen las cepas. Esas son las que viven naturalmente en el suelo. Otra forma de obtener cepas de tricoderma es a partir del rizoplano, de la raíz. Acá hay un ejemplo con una planta de yerba mate. Pero en general, el aislamiento a partir del rizoplano se realiza de la misma manera a partir de diferentes raíces de plantas. Se hace un lavado, se desinfecta y se coloca en placa de Petri, como se ve acá. En general se utiliza agar-agua, y se colocan los trocitos de raíz sobre las placas con medio de cultivo y se incuba, y entonces cuando se ve las hifas que salen de los trocitos de raíz, se obtiene una colonia, y a partir de ahí se hacen monospóricos para obtener colonias puras de tricoderma. Ahora, una vez que tengo el aislado de tricoderma, la tengo que identificar. Primero se identifica por características morfológicas, o sea, cómo es el micelio, cómo es la forma de la colonia, cómo es el color, cómo se observa al microscopio óptico, se miden, se hacen mediciones morfométricas, y se llega primero a saber qué es tricoderma, y por otro lado a la especie tentativa, porque después van a ver que hay que hacer biología molecular sí o sí. Entonces, al microscopio lo que se va a ver es lo que se llaman fiálides, que son esas botellitas. Si ven eso es tricoderma. Y en general las colonias son verdes. Puede haber algunas blancas, pero en general son verdes. O sea que la colonia la van a ver así como se ve la foto de la derecha, y al microscopio se van a ver esas botellitas que se llaman fiálides. Eso confirma que es tricoderma. Pero hay una gran variedad de especies, y dentro de las especies también hay variabilidad intraespecífica. Por eso es muy difícil hacer solo la determinación con los caracteres morfológicos. Ahí ven algunos ejemplos. Otra característica que tiene es que presenta clamidosporas, como todo microorganismo de suelo, tiene una estructura de resistencia.
son todos elementos que se utilizan morfológicamente para determinar la especie. Acá ven la gran variabilidad que hay. Siempre la característica que ven en todas es que presenta las fiálides, que me da cómo se distribuyen esas fiálides, me da ya la idea de que es tricoderma. Bueno, entonces, después, sí o sí, hay que hacer la identificación molecular, porque estas, ya les dije, son especies, grupos se llaman, y muchas diferentes pertenecen a la misma especie. Es muy difícil hacer solo la identificación morfológica. Entonces se hace la identificación molecular. Por otro lado, es muy importante el método de preservación, o sea, cómo guardo la cepa para poder seguir estudiando sus características y sobre todo su capacidad de agente de biocontrol. Se puede liofilizar o se puede conservar en frío. Si a alguno después le interesa, le puedo contar cómo la conservamos nosotros en forma mucho más barata, si la vamos a usar en relativamente corto plazo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tengo la cepa, tengo que saber qué características tiene para ser utilizado como agente de control biológico. Entonces, los mecanismos de acción que tiene tricoderma son, dijimos que los agentes de control biológico podían actuar directamente sobre el patógeno, y eso lo hacen como antibiosis, micoparasitismo o competencia, o, dijimos también, los agentes de control biológico pueden actuar indirectamente sobre la planta, induciendo resistencia, mejorando el desarrollo de las raíces, incrementando la formación de pelos radiculares y provocando una mayor profundidad de raíces. Eso hace que la planta sea más robusta ante el ataque de un patógeno. Relacionado con el micoparasitismo, de esto se sabe muchísimo sobre cómo actúan las cepas de tricoderma como parásitos de otros parásitos. Por eso hablamos de micoparasitismo o de hiperparasitismo. Ya se conoce que hay una quimiotaxis, o sea que la hifa de tricoderma es como atraída por la hifa del patógeno. Cuando entra en contacto se realiza un enrollamiento o coiling, libera enzimas del tipo celulasas y quitinasas, forma apresorios y luego hay una penetración intra-hifal, sería de la hifa del patógeno. Acá hay algunas fotos de microscopio electrónico donde se ven, el patógeno es la hifa de Pythium y se ve la hifa de tricoderma, que ya se produjo la penetración. Y en la foto de la derecha se observan la zona de la hifa donde se produjo la lisis por las enzimas que les nombraba, y a partir de ahí se produce la penetración. Ahí es, digamos, parasita a la hifa y la mata. Acá hay un ejemplo de hiperparasitismo o de parasitismo de cepas de tricoderma sobre los esclerocios de Sclerotinia sclerotiorum. En este ensayo se incorporaron los esclerocios al suelo y se incorporaron varios antagonistas, entre ellos 2 cepas de tricoderma, Conigi y Arciano. Y si observan en la tabla, van a ver que RPP es el porcentaje de esclerocios recuperados que estaban parasitados, y D son los destruidos. O sea que lo que hace tricoderma es parasitar el esclerocio y depende del tiempo que esté en contacto con los esclerocios, termina destruyéndolos. Es muy efectivo como agente de control biológico de Sclerotinia sclerotiorum, que es un patógeno que afecta principalmente lechuga. En realidad es polífago, afecta a varios cultivos, pero es sobre todo importante en lechuga, y es muy difícil de controlar. Por eso, uno de los primeros ensayos de control biológico fue en lechuga para evitar el efecto de Sclerotinia sclerotiorum, con muy buenos resultados. ¿Cuál es el problema de esto? Es que tricoderma necesita tiempo para parasitar los esclerocios. O sea, que si el suelo está infectado con esclerocios, yo incorporo tricoderma para hacer un biocontrol, tengo que esperar un tiempo antes de incorporar el cultivo. Tengo que esperar que tricoderma parasite los esclerocios para que estos estén debilitados o destruidos,
y recién ahí se puede poner el cultivo y entonces evitar la enfermedad. Bueno, hablamos también de antibiosis. El antibiótico es un producto del metabolismo secundario de los hongos, de algunos hongos, por ejemplo tricoderma, y que en este caso inhiben el desarrollo de otros hongos patógenos. Se conocen varios antibióticos, como el acetaldehído, la tricodermina, la gliotoxina, viridina y otros, que inhiben el desarrollo de otras hifas de hongos patógenos. Por ejemplo, una forma de determinar la presencia de antibiosis es cuando se hacen germinación de esporas dobles, o sea, se incorpora las esporas del patógeno, que en este caso era esporas de Botrytis cinerea, y esporas o conidios de tricoderma. Se colocan juntos y se evalúa cuál es el porcentaje de germinación de las esporas del patógeno en presencia del antagonista. Y se compara con un testigo, por supuesto, con un control donde no tiene incorporado ningún otro antagonista. En ese caso, la inhibición de la germinación se considera que hay una antibiosis. Ahí fíjense cómo disminuye la germinación de las esporas en presencia de algunos antagonistas. Yo ahí marqué las que son de tricoderma. Acá hay una lista para que vean que hay numerosos antibióticos que ya se conocen, que ya han sido aislados, de diferentes agentes de control biológico. Se conocen varios, y en general la producción de antibióticos es más característico de las bacterias como antagonistas. Bueno, también entonces hablábamos del efecto de tricoderma sobre el patógeno, la competencia. La competencia puede ser por espacio o por recursos nutritivos. Es un excelente competidor, o sea, coloniza rápidamente el sustrato. Además, otra característica que tiene es que produce sideróforos, que son macromoléculas que engloban el hierro, y es más hábil en tomar nutrientes que otros hongos. O sea que la competencia no es solo por el espacio, sino también es por los recursos nutritivos. Entonces eso hace que cuando el patógeno está en presencia de tricoderma, tiene menos nutrientes y además menos espacio para desarrollarse. Lo que ven en la foto se llama cultivo doble, se coloca el patógeno y se enfrenta con tricoderma y luego se incuba y se ve, digamos, cómo crecen en el medio de cultivo. Si ustedes ven ahí, tricoderma, que es la verde, coloniza rápidamente, están puestos juntos. Fíjense, el otro es Rhizoctonia, que también tiene un crecimiento rápido in vitro. Pero tricoderma le gana, entonces coloniza rápidamente, inclusive coloniza también al patógeno. Si se fijan, también hay conidios de tricoderma sobre la colonia del patógeno. Acá hay otros ejemplos de cultivos dobles, donde el desarrollo del patógeno también es rápido, entonces a veces solo, digamos, crecen los dos hasta la mitad de la caja. O sea, no es que uno le crece, siempre el tricoderma crece rápidamente y inhibe al patógeno, sino a veces solo crecen a la misma velocidad, digamos, y se inhiben cuando se encuentran, como es en el caso de Tricoderma marcianum y Botrytis cinerea. Esta es una forma de seleccionar cepas de tricoderma que podrían funcionar bien en el campo. O sea, aquella que es capaz de colonizar rápidamente el sustrato, inhibir el desarrollo del patógeno, podría ser un buen antagonista para ser utilizado en ensayos en hibernáculo o a campo. Acá hay un ejemplo de colonización del sustrato por tricoderma. Esto es Fusarium. Fusarium oxysporum forma especial dianti. Fíjense que en el testigo está solo, como coloniza rápidamente, y cuando está este mismo hongo en presencia de estas son dos cepas de tricoderma, como, digamos, la población de tricoderma está bien aumentada y con respecto al desarrollo del patógeno, que es Fusarium, que está muchísimo menor la población. Esto es en una maceta.
Entonces uno puede hacer un aislamiento para ver qué población de tricoderma hay y cuál es la población de Fusarium con respecto a cuando Fusarium está solo. Fíjense que se inhibe la población de Fusarium y aumenta rápidamente la población de tricoderma. Eso hace que al estar tan inhibida la población de Fusarium en esa maceta, ya no ejerza su acción patógena sobre el cultivo. En este caso es patógeno de clavel. Eso es, digamos, netamente una competencia por un sustrato que es limitado, porque es una maceta. Bueno, entonces eso sería con respecto a cuáles son los mecanismos de acción de tricoderma directamente relacionados con el patógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando la acción de tricoderma es sobre el hospedante? En ese caso, podemos hablar de que le induce una cierta resistencia. Tricoderma es capaz de penetrar en la raíz de la planta. Penetran porque tiene enzimas que son capaces de descomponer la pared celular. Entonces penetra, pero se queda solo en las primeras capas superficiales de la raíz. O sea que su crecimiento queda ahí, coloniza los espacios intercelulares. Y desde ahí envía señales que activan el genoma del hospedante. Esto hace que se inicien cascadas genéticas que conducen, por ejemplo, a la promoción de mayor crecimiento. Ese sería un efecto de cuando tricoderma penetra las primeras capas de la raíz de una planta. Además, al igual que las micorrizas, es capaz de movilizar minerales, como fosfato o como hierro, y hablábamos de sideróforos, o sea que podría actuar como una micorriza. Produce también metabolitos bioactivos, que son elicitores químicos, como por ejemplo las hidrofobinas. Y además producen proteínas específicas que inducen una cierta resistencia. O sea que en ese caso actúan directamente sobre la planta, induciendo resistencia, y entonces cuando el patógeno llega a esa planta que tiene la resistencia inducida, no se enferma o se enferma muy poco. Acá hay un ejemplo que se hizo en plantas de trigo, que se inoculó artificialmente, tanto tricoderma como Cymoseptoria tritici, que produce la mancha de la hoja del trigo. Ahí marqué que una forma de medir, digamos, si la planta es más o menos resistente es ver la actividad proteolítica en la planta. Eso se mide en las hojas. Si ustedes se fijan, la actividad proteolítica en una planta inoculada solamente con Septoria o Cymoseptoria en una planta susceptible, la actividad proteolítica es muy baja. Esa misma planta susceptible a Septoria, inoculada con tricoderma, fíjense cómo se aumenta la actividad proteolítica. O sea que, ¿qué haría tricoderma? Haría o hace, en este caso, que una planta que es susceptible se vuelva resistente, al menos a Cymoseptoria tritici, que produce la mancha de la hoja del trigo. Esta Cymoseptoria, antes se llamaba Septoria, por eso ahí está como ese, ¿no? Pero ahora se llama Cymoseptoria. Y después hay otra tricoderma, que es la TK11, para que vean que no todas las tricodermas funcionan como agentes de control biológico. En ese caso, esta TK11, digamos, no le ejerció ningún efecto a la planta, por lo tanto, la actividad proteolítica es tan baja como cuando se inocula la planta susceptible solamente con el patógeno. Entonces una forma de medir resistencia es medir la actividad proteolítica en las hojas del trigo. Bueno, acá hay otro ejemplo, otro trabajo donde demuestra la inducción de resistencia en plantas de tomate contra Fusarium oxysporum, forma especial Radicis dicopersici. Fíjense el desarrollo de la raíz cuando está en presencia de tricoderma. Bueno, dijimos que también tricoderma es capaz de iniciar un efecto sobre el crecimiento de las plantas. Subitol es un producto a base cuyo principio activo es tricoderma, Root Shield también, y T22 también. Son todos
productos comerciales que se utilizan en Europa. La T22 está acá también en la Argentina. Pero fíjense el desarrollo, cómo promueve la presencia de tricoderma, el desarrollo de la raíz, y cómo también afecta el rendimiento, en el caso acá, de pimiento. O sea que no solamente actúa ejerciendo una cierta resistencia sistémica, sino también actúa directamente promoviendo el desarrollo o el crecimiento en la planta. Por otro lado, también promueve la germinación. Estos son Speedling y estas son semillas de trigo que se pusieron a germinar el mismo día. Si ustedes miran, aquellas semillas que estaban peleteadas o tratadas con tricoderma germinaron antes que las del testigo, que eran semillas sin ningún aditivo, digamos, eran semillas. Germinaron mucho antes y por lo tanto después van a ser plantas más robustas. Bueno, también, digamos, acá pueden ver el efecto sobre el desarrollo de la raíz y también sobre el verdor de la planta. También provoca un mayor verdor, lo que hace que tenga una mayor producción fotosintética, la presencia de tricoderma en la planta. Y también, y esto también es muy interesante, es la resistencia a los estreses, estreses abióticos. Por ejemplo, el estrés por calor. Fíjense en el caso, en este ejemplo de girasol, estresado por calor, cómo es el desarrollo de la raíz en la planta, y aquellas que están tratadas con tricoderma, cómo mejora el desarrollo radicular en las mismas plantas que están estresadas por calor. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean que no es algo solamente académico, sino que hay resultados concretos en diferentes cultivos de importancia económica. En este caso es un ensayo en plantas de tomate. Se utilizó una cepa de Trichoderma marcianum y se incorporó en un medio sólido al trasplante. Por otro lado, la misma cepa se incorporó como medio líquido al trasplante. Fíjense los resultados en cuanto a rendimiento, el peso de los frutos de primera calidad y el peso de los frutos de descarte relacionados con las plantas que estaban tratadas con tricoderma comparadas con el testigo. Tanto si se incorpora como sólido o como líquido, fíjense que el peso de los frutos de primera calidad es mayor que en el testigo que no estaba, donde no se incorporó tricoderma. Y por otro lado, disminuye el peso de los frutos de descarte. Lo mismo con respecto al número de frutos. Fíjense, respecto al testigo, aumenta el número de frutos cuando se incorpora tricoderma al trasplante. Se coloca en la línea de siembra cuando se trasplanta. También, fíjense el número total de frutos. Estos son ensayos experimentales, por eso esos manejan esos números. Este es otro ensayo que se hizo, se incorporó tricoderma como aplicación foliar, también es en tomate. Esta se hizo en macetas, se incorporó al suelo de la maceta, las mismas tricodermas, y por otro lado se incorporó en forma foliar. Acá se inoculó artificialmente con un patógeno, que es una bacteria, que es Clavibacter michiganiensis, forma especial michiganiensis, que produce la cancrosis del tomate. Fíjense que, bueno, ¿por qué si se aplica en forma foliar? Porque lo que se hace es, ustedes saben que la bacteria entra por heridas, y fue inoculada esta bacteria en el momento del desbrote. Entonces, se hacía el desbrote y se hacía una aplicación foliar, que lo que haría es tapar el ingreso de entrada de la bacteria. Por eso se aplica en forma foliar. O sea que en ese caso, la interacción entre el patógeno y el antagonista es directo. Cuando se incorpora al suelo y la aplicación de la bacteria es aérea,
ahí el efecto de tricoderma sería sobre la planta, induciéndole una cierta resistencia o haciendo que la planta sea más robusta. Entonces cuando se incorpora el patógeno, se enferma menos. Estos son datos de peso seco de raíz. Hay mayor desarrollo de raíz en aquellas plantas que están tratadas con tricoderma. Estos son datos de los valores de peso seco de la raíz del testigo inoculado solamente con el patógeno y del testigo sin inocular, o sea, una planta de tomate que no tiene ni patógeno ni tricoderma. Todos los demás barras corresponden a diferentes tratamientos con distintas cepas de tricoderma. En el mismo ensayo, este sería, ya en rendimiento, número de frutos por planta. Lo que yo les marqué ahí es las plantas que fueron inoculadas solamente con el patógeno. Todas las demás barras corresponden a los diferentes tratamientos con las especies o cepas de tricoderma. Fíjense que en todos los casos el número de frutos fue mayor. Y lo mismo pasa con el porcentaje de plantas con síntomas. Este que está marcado es el testigo inoculado solamente con el patógeno. Todas las demás barras corresponden a diferentes aplicaciones, tanto foliar como al suelo, de las cepas de tricoderma. En todos los casos, las plantas con síntomas fueron mucho menores. Este es otro ensayo que se hizo en un invernáculo comercial, que fue inoculado también artificialmente con Botrytis cinerea, que produce el moho del tomate. En este caso se utilizaron diferentes, esto es severidad, porcentaje de severidad de Botrytis en las plantas de tomate. Ya les digo, las plantas fueron inoculadas para asegurar enfermedad. El control tuvo el mayor porcentaje de severidad. El control no fue inoculado con nada, solamente con el patógeno. Y acá les marco, estas son cepas de tricoderma, fíjense cómo disminuye el porcentaje de severidad. En este caso, tricoderma fue asperjada al foliaje de plantas adultas de tomate antes, 24 horas antes de incorporar artificialmente al patógeno. Fíjense cómo disminuye la severidad de la enfermedad cuando está tratada con algunas cepas de tricoderma. Ahí hay también barras de otros antagonistas que se utilizaron. Son antagonistas que viven naturalmente en la hoja de tomate. Yo ahí les marqué solamente las tricodermas. Bueno, otra forma de incorporar al antagonista es a la plantinera, ¿no? En las plantas que se trasplantan, claro. ¿Por qué? Porque la cantidad que se va a incorporar es mucho menor que lo que se utilizaría si se lo hace al trasplante y en la línea de siembra. Entonces, se incorpora a la plantinera y el, digamos, tricoderma coloniza el sustrato de la plantinera, y cuando uno hace el trasplante, como digamos el pancito ya está colonizado por tricoderma, al hacer el trasplante, tricoderma que es hongo de suelo, enseguida desarrolla una población en la línea de siembra donde se hizo el trasplante. Entonces, una forma de utilizar menor cantidad de antagonista es incorporarlo a la plantinera, como se hizo acá. Fíjense que el de la derecha es el que tiene incorporado en el sustrato tricoderma. Fíjense que es mayor desarrollo de plantas. Y si se saca, digamos, la planta de cada uno de estas plantineras, fíjense qué diferencia hay entre los plantines. Este es el de la derecha, el que está tratado con tricoderma. Fíjense, mayor desarrollo de raíces y la planta mucho más desarrollada. Y este es el testigo. O sea que la planta que fue inoculada con tricoderma desde el principio desarrolla plantas más robustas y con más desarrollo de raíz. Después, cuando se trasplanta, no es que las que tienen tricoderma van a ser superplantas. Después se equipara el crecimiento de las plantas, pero van a ver acá, que son esas mismas plantas, que digamos, el porcentaje de severidad, acá también se inoculó artificialmente Clavibacter michiganiensis,
fíjense cómo disminuye el porcentaje de severidad con respecto al testigo. Estas son dos cepas de tricoderma, una es la 5cc, otra es la 118. Y se incorporó también a la plantinera como sólido y como líquido. En todos los casos, fíjense que el porcentaje de severidad de la enfermedad disminuye en presencia de tricoderma, que en este caso fue incorporado en la plantinera. Y esto es en cuanto a rendimiento, cuanto a peso de los frutos y número de frutos. En todos los casos, este es el testigo, el peso de los frutos y el número de los frutos fue mayor cuando se incorporó tricoderma. Bueno, este es otro ensayo que se hizo en tomate cherry. También se incorporó a la plantinera, pero no se incorporó al sustrato, sino que la bandeja con los plantines ya en estado de número de hojas como para ser trasplantado, se sumergió la plantinera en una suspensión de esporas de tricoderma el tiempo suficiente como para que absorbiera el agua y el pancito estuviera húmedo. Eso se hace, después se lo saca, y al día siguiente recién se trasplanta, o sea, se deja que tricoderma, digamos, se desarrolle bien en el pancito y después se trasplanta, al día siguiente se trasplanta. Y estos son los resultados. Este sería el testigo y este sería en cuanto a rendimiento con tricoderma. Este es un ensayo en tomate cherry. O sea que la forma de incorporar tricoderma a la plantinera puede ser como un formulado sólido, como un formulado líquido al sustrato, o en el caso de que la mayoría de los productores compran los plantines ya directamente para trasplantar, se incorpora, ya les digo, colocando la plantinera en una suspensión de esporas de tricoderma, esperar que, digamos, se absorba bien esa suspensión de esporas, se lo deja que decante, digamos, que se establezca y después recién se trasplanta. Siempre teniendo en cuenta que el pancito ese que fue colonizado por esporas de tricoderma, cuando se trasplanta en la línea de siembra, tricoderma, la población de tricoderma comienza a desarrollarse en el suelo y acompaña el crecimiento de la planta. Este es un ensayo que se hizo en un invernáculo, pero experimental, en lechuga. Estos son los plantines de lechuga. En este caso, tricoderma se incorporó al suelo y Sclerotinia sclerotiorum se incorporó al nivel del cuello de la planta. Es un cultivo de Sclerotinia sclerotiorum en caja de Petri. Se cortaba un trozo de micelio y se colocaba en la zona del cuello, que es donde, digamos, afecta esclerotinia, cuando está en el suelo afecta la zona del cuello, y finalmente se observa primero una podredumbre y después un marchitamiento. Fíjense, bueno, el tricoderma, les dije, me parece, se incorporó al suelo de esta maceta. Fíjense, este es el testigo, donde en el suelo no hay nada, solamente tierra, no está tricoderma. Fíjense cómo se produce una podredumbre a nivel del cuello que, digamos, finalmente se manifiesta como un marchitamiento. Y en el caso de aquellas que estaban tratadas con tricoderma, o sea, incorporada al suelo, fíjense en el lugar donde se incorporó esclerotinia, quedó la zona necrosada, pero no siguió avanzando la enfermedad. Por lo tanto, las plantas después se cosecharon. O sea que protege o sea, en este caso no está en contacto tricoderma con esclerotinia y no estaría afectando la viabilidad de los esclerosios, o sea, no estaría actuando como un hiperparásito, sino que estaría actuando sobre la planta, haciendo que la planta, al tener mayor desarrollo, al ser más robusta, no se enferme. O por lo menos limita la zona del crecimiento del patógeno a una zona muy limitada, que evita que se desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, la planta no se marchita. Estos son los valores de área bajo la curva del progreso de la enfermedad de ese mismo ensayo. Este sería el testigo, y estas son las dos cepas de tricoderma que se probaron. Fíjense,
el área bajo la curva del progreso de la enfermedad es la enfermedad acumulada hasta el momento de la cosecha. Fíjense la diferencia entre el testigo y aquellas que estaban tratadas con tricoderma. Bueno, hoy les contaba que se incorpora, la forma de incorporar tricoderma a la plantinera puede ser haciendo que se embeba de una suspensión de esporas de tricoderma. Esta es una carretilla. Se vuelca acá la suspensión de esporas, se coloca la plantinera, como les dije, se espera que absorba y después se trasplanta. Esto ya es un cultivo bastante crecido, ¿no? Ese es un método que utilizan los productores, porque ya les digo, ellos compran los plantines, no los hacen ellos, la mayoría, algunos las hacen. Si uno hace sus plantines, puede incorporar tricoderma al sustrato como sólido o como líquido, desde el comienzo, digamos. Este es otro ensayo, que es, también es un cultivo doble, donde se probaron distintos aislamientos nativos de tricoderma sobre Sclerotium cepivorum, que es un patógeno de ajo y de cebolla. Y se selecciona aquella cepa que demostró una mayor reducción en la producción de esclerosios, porque el esclerosio es una estructura de resistencia que le permite sobrevivir al patógeno. Entonces, una cepa de tricoderma que sea capaz de inhibir la formación de esclerosios es más eficiente para controlar la enfermedad. En este caso, o sea, los que vimos ahora eran hortícolas. También se puede utilizar tricoderma en, por ejemplo, trigo. En este caso se hicieron ensayos en parcelas, en la estación experimental de la facultad, y digamos, se incorporó tricoderma a la semilla del trigo, se hizo un refuerzo con una suspensión de esporas en forma aérea, y se comparó el efecto que tiene tricoderma sobre la planta comparado con el uso de los fungicidas que se utilizan. El fungicida completo y media dosis de fungicida y tricoderma. Esos fueron todos los tratamientos que se observaron. Por un lado, se quería ver si peletear la semilla con tricoderma, el efecto de peletear la semilla con tricoderma duraba hasta la cosecha, o si era necesario hacer aplicaciones de refuerzo, aplicaciones aéreas en macollaje y en espigazón. Esto es con media dosis de fungicida y esto es con fungicida completo. Entonces, la primera aplicación de tricoderma fue a la semilla, peleteando la semilla. La segunda, un refuerzo en macollaje, aplicación aérea. Y la tercera, un refuerzo en espigazón, aplicación aérea. Una cosa interesante fue que estos son los valores de porcentaje de necrosis que se evaluaron en encañazón, en espigazón y en grano pastoso. Lo que se ve acá es que el peleteado de la semilla dura hasta grano pastoso, con valores muy bajos de necrosis, o sea que la protección desde que se incorpora tricoderma a la semilla dura hasta la cosecha, la protección, digamos, con los bajos valores de necrosis evaluados en grano pastoso, con un valor de necrosis muy parecido a la aplicación de las dosis completas de fungicida. O sea que, según este dato, no habría que hacer aplicaciones refuerzo en macollaje y en espigazón, porque el efecto que se llama priming, cuando tricoderma se pone en contacto con la semilla, la protección comienza ahí y perdura en la planta hasta la cosecha. Si bien eso es cierto, con estos valores de rendimiento, con respecto al rendimiento tuvimos un mejor rendimiento cuando se hizo una aplicación aérea de refuerzo en macollaje. Pero esas aplicaciones aéreas
se tienen que hacer teniendo en cuenta que tricoderma es un hongo que habita el suelo, entonces si yo lo voy a aplicar en la parte aérea de la planta, el formulado que utilice tiene que tener una protección contra la luz UV, algo que la proteja, y contra la desecación. O sea que tengo que, si quiero hacer aplicaciones aéreas de tricoderma, tengo que tener en cuenta esa protección en el formulado. Muchas veces se usa y con muy buenos resultados. Pero tengan en cuenta que tricoderma es un hongo de suelo. O sea, si yo lo voy a usar en la parte aérea, voy a tener que tener en cuenta eso que les dije. Algo que evite la desecación y algo que impida el efecto de la luz UV sobre la destrucción del conidio. Bueno, acá hay otro ensayo que se hizo también en trigo, y se comparó tricoderma con estimuladores del crecimiento, tanto de la biomasa radicular como de la biomasa aérea. Estos son los químicos, se comparan siempre con los químicos. Bueno, ustedes ven, son mejores, pero no se diferencian significativamente del uso de tricoderma. Y en la foto de la derecha ven la diferencia en el desarrollo de las raíces de las plantas que fueron inoculadas con tricoderma. Bueno, también se hicieron ensayos en kiwi, serían de post cosecha, o sea, se incorporaron varios antagonistas, entre ellos también tricoderma, para evitar la pudrición del fruto. Eso ya en post cosecha, con muy buenos resultados teniendo en cuenta la relación. Estos son diferentes días de evaluación. Este es el testigo, y estas son diferentes cepas de tricoderma. Estos son químicos. Siempre ponemos un químico para comparar, digamos, sería como el testigo positivo. O sea, esto es lo que se usa con buenos resultados. Bueno, nosotros proponemos el uso del control biológico con resultados no tan diferentes. Bueno, esto se los quería mostrar porque se evaluó, vieron que se utiliza Bradyrhizobium japonicum, que nodula en soja. Entonces se probó la compatibilidad de este Bradyrhizobium con tricoderma. En el caso de que se incorporaran juntas, si tricoderma tenía algún efecto sobre la bacteria. Bueno, se observó que no, que ni la bacteria afecta a tricoderma, ni tricoderma afecta a la bacteria. O sea que podrían incorporarse juntos. Y acá vemos el recuento de las cepas de tricoderma, que no se vio tan afectado cuando se incorpora junto con Bradyrhizobium, que serían estos valores de unidades formadoras de colonia de la raíz de tricoderma sola y de tricoderma junto con Bradyrhizobium. Si bien, digamos, hay una cierta diferencia, no hay diferencias significativas, o sea que se podrían incorporar juntos. Y tricoderma se utilizó para digamos, ver el efecto que tiene tricoderma sobre los diferentes patógenos de soja. Acá se ve solamente el ensayo que se hizo en el laboratorio, los cultivos dobles, para ver digamos, si las cepas de tricoderma eran capaces de inhibir en laboratorio el desarrollo del patógeno. Sería el primer paso, es los cultivos dobles, para ver el efecto que tiene tricoderma directamente contra el patógeno. Bueno, ahora, una vez que tengo el aislamiento, ¿cómo este se transforma en bioinsumo? Sería la pregunta. Entonces, vieron que hablamos de, bueno, cómo lo obtenemos, cómo se hace el aislamiento, cómo se hace la identificación. Después hay que hacer la multiplicación en el laboratorio y hacer las evaluaciones, tanto en invernáculo como a campo. Esos serían los pasos a seguir para llegar a un bioinsumo. Una vez que tengo una cepa de tricoderma que promete, cómo se hace la validación y cómo se llega al bioinsumo. Entonces, concretando, los pasos a seguir serían, primero, identificar el problema, encontrar el antagonista correcto, realizar los ensayos de biocontrol
identificar los mecanismos de acción y la ecología, o sea, dónde vive y cuáles son los requerimientos, determinar los métodos de formulación y vida media, establecer métodos de preservación del cultivo y, bueno, finalmente registrar el producto. Esto es muy importante, los métodos de preservación. ¿Por qué? Porque así como los patógenos, que uno los cultiva y los guarda en una caja de Petri, en medio de cultivo, y en los repiques sucesivos hace que el patógeno pierda virulencia, lo mismo pasa con los agentes de biocontrol. Si yo los repico muchas veces, van perdiendo efectividad. Entonces ¿cómo lo conservo? ¿Cómo conservo la cepa original? Es muy importante para que no pierda capacidad biocontroladora. Y acá habría como un proceso resumido de producción de tricoderma. Entonces, una vez que se selecciona el sustrato, se prepara y acondiciona ese sustrato, se inocula con tricoderma en este caso, se incuba, después se lo deja secar, se lo muele, se lo envasa y se lo almacena, siempre en un ambiente oscuro y fresco. Este sería en el caso de preparar un polvo mojable como bioinsumo, porque el polvo que después que se hace la molienda no se mezcla con el agua, o sea que es un polvo mojable, tiene que estar en constante agitación para que no decante y quede en la base de la mochila si lo están aplicando así en forma de rociado. Bueno, y otra cosa también que es muy importante son los controles de calidad que deben hacerse en un producto que está hecho a base de tricoderma. Primero, el control de calidad se hace sobre concentración de conidios, o sea, yo tengo que determinar qué concentración de conidios tiene para ver cuánto hay que diluirlo para aplicarlo al cultivo. Además de hacer el recuento de conidios, también tengo que determinar si esos conidios están viables, y eso se hace midiendo las unidades formadoras de colonia. Se hace en un medio de cultivo. Y después también tengo que ir evaluando la pureza del producto, para determinar si hay o no presencia de contaminantes. Eso es importante a la hora de hacer el control de calidad, porque muchas veces el biocontrol empieza a tener, digamos, poca efectividad porque el producto, no se le hicieron los controles de calidad del producto, entonces por ahí se contamina con algo que inhibe el desarrollo de tricoderma. Entonces ya no estaría actuando tricoderma, sino que algún contaminante. Por eso es muy importante los controles de calidad, una vez que el producto ya fue formulado. Entonces, los parámetros que definen la calidad de un producto son, primero, conocer la cepa microbiana, o sea, genéticamente. Después dijimos la pureza, el recuento de microorganismos viables, en los ensayos de actividad, en laboratorio, en el invernáculo y a campo, que demuestren la efectividad. Además, estos ensayos hay que hacerlos para después dar las recomendaciones al agricultor que lo va a utilizar. Y esto es muy importante, las metodologías deberían ser unificadas. Esto sería qué se hace cuando uno ya tiene el bioinsumo o el bioproducto. Ahora, ¿cómo puedo hacer ese bioproducto? Puede ser o aplicado a la semilla, o aplicado al suelo, como sólido como líquido, o aplicado al área del cultivo. Teniendo en cuenta, siempre recuerden, se puede aplicar en la zona aérea y funciona muy bien contra algunos patógenos aéreos, pero siempre teniendo en cuenta que es un microorganismo que vive en el suelo, o sea que está expuesto, cuando está al aire, está expuesto a condiciones que no son en las que normalmente crece. Acá hay algunos ejemplos de cómo cultivarlo sólido, puede ser en granos de arroz, esto es lo que queda después de la molienda. Puede ser líquido, se cultiva en medio de cultivo y después se cosechan los conidios, o puede ser incorporado como un pellet a la semilla. Hay distintas metodologías, o sea, se pega a la semilla. Entonces, tricoderma, en este caso, acompaña el crecimiento de la planta. Germina la semilla
y los conidios acompañan el crecimiento. Algunas veces puede penetrar a la planta y convertirse o ser un endófito. Bueno, ahí está cómo se seca, los granos colonizados se secan y después se muelen en un molinillo, o sea, de manera de obtener un polvo que ya les digo que es un polvo mojable. Por entonces, y ya estoy terminando, para una agricultura más amigable con el ambiente y definitivamente sostenible, es necesaria una decidida implicancia pública y privada en lo que es investigación y desarrollo de inoculantes o insumos biológicos que sean eficaces. O sea que, digamos, tanto el público como el privado tendrían que estar involucrados en esta producción de bioinsumos. Y ahora les quería contar algunos datos sobre esto de los bioinsumos. Esto sería una proyección de la utilización mundial o global de biopesticidas y de bioproductos. Esto sería en millones de dólares, ¿no? O sea que se utilizan y se invierte en la producción de bioinsumos. Fíjense, estos son en Argentina, y estos son los que se utilizan como biofertilizantes. En realidad es porque es más fácil registrar un producto biológico como biofertilizante que como bioproducto. Acá están las tricodermas. Y estos son, digamos, las entidades que están relacionadas con los bioinsumos acá en Argentina. La más antigua es la CABUA, que es el Comité Asesor en Bioinsumos para Uso Agropecuario, que depende del Ministerio. El SENASA, que es el que hace la evaluación, la aprobación y el registro de productos. Estos trabajan en conjunto con la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, que es la CONABIA, y bastante más nueva es la Cámara de Bioinsumos. En la Cámara de Bioinsumos agrupa a los productores, a los asesores y a las empresas que producen bioinsumos. Y además, como miembros honorarios de esta Cámara de Bioinsumos, están los investigadores de diferentes universidades. Lo que hace la Cámara es, digamos, apurar al SENASA y a la CONABIA para que los registros de estos productos sean un poco más amigables. Más o menos eso haría la Cámara de Bioinsumos, que, digamos, no es del Estado, sino que es privada. Bueno, y como referencia les dejo esto. Fíjense, este es Jader Karikati, que es el gerente de operaciones de Bayer. O sea que entonces algo está cambiando. Si en Bayer, digamos, dicen, tengan calma y compren biológicos, quiere decir que, digamos, algo está cambiando y hasta Bayer produce biológicos y recomienda su uso. Bueno, les dejo eso como foto final. Bueno, muchas gracias, Cecilia, muy clara la presentación, muy interesante. Sería bueno si quieren activar sus cámaras para la ronda de preguntas, que tenemos bastantes, ¿sí? Y muy interesantes. Yo te las empiezo a leer, Ceci. Bueno. Santiago pregunta si es posible y eficiente utilizar tricoderma para controlar Neotypodium xenophialum, que infecta una pastura de base festuca. Sí, puede hacerse, habría que hacerlo, habría que probar primero si el laboratorio, digamos, si es efectivo, o habría que probar, sí, habría que poner plantas testigo y plantas con tricoderma y ver si la colonización es la misma.
No tengo datos, pero sí, podría ser. Sí. Bien. También Santiago pregunta si hay experiencias de tricodermas para control de esclerotinia en girasol. Sí, si vos buscás bibliografía seguramente encontrás. El tema, ya te digo, es que para que tricoderma colonice esclerotinia necesita un tiempo, o sea, no es inmediato. Pero una vez que colonizó el terreno y pudo parasitar los esclerocios, el efecto es bastante duradero. No se me ocurre cómo sería hacerlo con girasol, digamos, donde, digamos, inundar el terreno con tricoderma no es tan fácil, digamos, pero bueno, hay un trabajo del doctor Sutton, no, Scande, en Argentina se hizo, abejas, em, con abejas. Yo no me acuerdo bien, pero las abejas llevaban en las patitas esporas de tricoderma y cuando iban a la flor, al girasol, dejaban la tricoderma, entonces la presencia de tricoderma ahí inhibía el desarrollo de esclerotinia en el capítulo. Viste que esclerotinia puede atacar tanto a nivel del cuello como formar apotecios y liberar ascosporas, y entonces ataca la parte aérea. Este método de, digamos, llevar tricoderma a través de las abejas impedía la colonización de las ascosporas en el capítulo. Y el trabajo fue dio muy buenos resultados, habría que rastrearlo. El trabajo no es muy nuevo. Yo me acuerdo el año, pero bueno, sí, sí se puede. Así, digamos, así. Bien. Después, Ferdos Rey pregunta si sabéis si hay estudios del tratamiento de tricoderma para el cultivo de papa en enfermedades como Phytophthora, alternaria y algunas virosis como el PBI y el PBX. En el caso de papa, tendría que incorporarse tricoderma al suelo, digamos, y tricoderma ejercer su efecto sobre la planta. Vieron que les decía, una planta más robusta o más desarrollada o que tiene más raíz o más verdor en la planta, es una planta que no va a ser tan atacada por patógenos. Entonces habría que lograr, digamos, que incorporar tricoderma a la planta de alguna forma, o al suelo o a la planta, para que, digamos, la planta sea más robusta y que no sea tan afectada por los patógenos. De todos modos, en el control biológico siempre enfermedad va a haber, no es un control químico, o sea, siempre plantas enfermas vas a encontrar, pero en un porcentaje menor que si no hubiera ningún tratamiento. Bien. Clara, pregunta, ¿hay que incorporar tricoderma antes de sembrar? ¿Me estás escuchando? No, Eh, ahí se me... yo sin internet. No, Vicky. Estás con conectividad muy No, soy baja. yo. Ah, ¿soy yo? No. A ver, No, Virginia. no, soy yo. Soy yo. ¿No querés, Ahora te si escuchamos. no retomás el chat, Julio? ¿Me escuchan? Clara que pregunta cuánto tiempo antes hay que incorporar la tricoderma antes de sembrar o plantar. A ver de nuevo. ¿Cuánto tiempo antes hay que incorporar tricoderma antes de sembrar o plantar? Calculo yo que debe ser cuánto tiempo antes debes incorporar la trico al suelo. Claro. Para que se establezca en el suelo y evitar el desarrollo de los patógenos de suelo. Y depende del cultivo. Depende del cultivo y depende de lo que quieras controlar. En el caso de esclerosios, ya te digo, tiene que colonizar los esclerosios. Entonces, lleva un tiempo, por lo menos 15 días. Otros patógenos, por ejemplo Fusarium, que también tiene estructuras de resistencia, pero tiene clamidosporas, son más fáciles de colonizar, entonces por ahí es menos tiempo. Depende entonces el cultivo y el patógeno a controlar, digamos, o a manejar. Bien.
También preguntan, ¿para plantas perennes se coloca una vez y listo o se debe repetir la fumigación todos los años o en el tiempo? Lo bueno que tiene tricoderma es que donde digamos, se establece en el lugar donde se aplica. Entonces, no tendrían que ser aplicaciones calendario, pero sí, cada tanto hay que hacer dosis de recuerdo, se llama. O sea que hay que incorporar de nuevo tricoderma porque en el ambiente donde esté, siempre tiene competencia. Entonces, cada tanto hay que dar dosis de recuerdo, se llama. No es muy seguido. Por ejemplo, en el caso de, está bien, esas son plantas perennes, pero en el caso de lechuga, por ejemplo, en el verano, que en 3 meses se puede cosechar, no necesitas dosis de refuerzo, porque 3 meses sigue la población alta de tricoderma. En el caso de una perenne, habría que, lo correcto sería, es trabajoso, lo correcto sería mirar cuál es la población de tricoderma que está presente y si baja mucho, entonces aplicar nuevamente. Eso sería lo correcto, tanto en el suelo como en la parte aérea. En el suelo haces un aislamiento y mirás qué población de tricoderma hay. ¿Es la misma que teníamos inicialmente o bajó? Si bajó, hay que incorporar tricoderma. Bien. Santiago también pregunta si tricoderma inhibe a las micorrizas o tienen efecto sinérgico. Hay trabajos que dicen que la inhibe como si fuera un hongo cualquiera, la antagoniza, y hay otros trabajos que dicen que se potencian. O sea, si vos querés incorporar micorriza y tricoderma, primero tenés que ver la interacción que hay entre esa cepa de tricoderma y esa micorriza, antes de ponerlas juntas. Bien. Otra pregunta de Florencia. Dice si todas las cepas actúan sobre el hospedante y el patógeno o hay cepas que actúan más sobre un hospedante que sobre otro. O sea, creo que se refiere a una condición de especificidad entre cepas y hospedante patógeno. No sé si está referido a los mecanismos de acción. O sea, no todas las tricodermas, digamos, su efecto es ser micoparásito o liberar antibiótico o ejercer una cierta resistencia, sino que es muy importante conocer la cepa y ver cuál es el mecanismo de acción que utiliza para controlar las enfermedades. Entonces, a partir de ahí, le voy a favorecer ese mecanismo, de alguna forma, digamos. La tengo que conocer primero. No todas hacen todo, digamos. Bien. Ignacio pregunta si puede inducir resistencia contra plagas, por ejemplo, ácaros. Sí, no hay muchos estudios de interacción entre tricoderma y plagas. Hay algunos estudios hechos, sí, pero sí, digamos, la planta está más robusta porque tiene mayor desarrollo de raíz o tiene mayor verdor las hojas, probablemente también resista más el efecto de los ácaros. Pero digamos, no hay nada universal, vos tenés que probar la cepa que vos tenés con la planta y ver cómo afecta los ácaros en esa planta. Bien, bueno, Clara tenía la misma pregunta que te hice hace un rato de la relación entre tricoderma y micorrizas, pero agregaba a ver si es conveniente por ahí esperar un tiempo entre la aplicación de ambas. Nosotros los únicos ensayos que hicimos, usamos endomicorrizas, entonces, porque vos pensás, la ectomicorriza puede ser que cuando tricoderma está en el suelo y está la ectomicorriza, que tricoderma la antagonice como un patógeno cualquiera, que digamos, le ejerce un cierto micoparasitismo. Si es una endomicorriza, ya viene con la planta y, digamos, se hace crecer la planta con la micorriza y después se incorpora tricoderma al suelo, por ejemplo, cuando se hace el trasplante. Eso en realidad habría que, ya les digo, no hay una regla general, sino que es de acuerdo a cuál es la cepa de tricoderma que tengo y cuál es la micorriza que estoy usando. Entonces ahí yo tendría que hacer yo el estudio, ver qué pasa y entonces incorporarlas juntas, antes, después, al mismo momento. Eso va a depender de la cepa de tricoderma y de qué micorriza estén usando. Bien.
Marina preguntaba en su momento, por ahí querés agregar algo más, pero te preguntaba acerca de si es siempre aplicado al suelo, si tenías experiencias de aplicaciones foliares. Por ahí lo preguntó justo antes de que vos empezaras con las foliares, pero no sé si le Sí, querés hay, agregar algo más. sí, hemos hecho aplicaciones foliares, sí. No sé si te acordás, Virginia, cuando aplicamos, Sí, no digas la aplicamos cantidad de tricoderma años. y tomábamos la población de tricoderma al día siguiente de haberla incorporado en forma aérea, teníamos una cierta concentración. A la semana íbamos y había bajado casi a la mitad de la población de tricoderma. O sea que si uno hace una aplicación aérea, yo insisto, hay que vigilar, y no puede ser una suspensión de esporas nada más, sino que el formulado tiene que tener una protección contra la desecación y una protección contra la luz UV. O sea, sí se puede usar en forma aérea, pero teniendo esos recaudos, digamos. Bien. Sigo. Panchi pregunta si existen antecedentes sobre la aplicación de tricoderma en especies forestales. Sí, sí hay. Sí hay. Sí. Se puede aplicar, vieron que se trasplantan, entonces se puede aplicar en la plantinera, sobre todo para evitar el dumping off. Y como lo bueno es que tricoderma, digamos, coloniza ese sustrato, y uno cuando hace el trasplante va a tricoderma también se va a establecer en ese suelo. Podría estar ejerciendo un efecto así sobre la planta, haciendo que la planta sea más resistente, digamos. Sí, hay. Cecilia, perdón, entonces en la etapa de vivero, de viverización me estás hablando. Claro, porque aparte usás menor cantidad, porque Claro. también la producción, digamos, se encarece si uno utiliza una gran cantidad, digamos. Así ahorrás bastante producto también. Sí, perdón. Los antecedentes más digamos, frecuentes en aplicaciones de este tipo de agentes en forestales tiene que ver más con micorriza que con tricoderma, pero bueno, Sí. por eso que te preguntaba. Muchas gracias. Igual la primera tricoderma que se estudió fue, me parece que estaba antagonizando a Armiliaria melea, y se utilizaba para sellar los tocones, ¿viste? Sí, Para evitar el ingreso yo creo que fueron los primeros que se estudiaron, o sea que se estudió ahí en forestales. claro, tienen ya un antecedente importante. Bien, Gracias. Ay, perdón, Panchi. Clara preguntaba, según qué queremos combatir, ¿haremos aplicaciones foliares o radiculares? ¿Y cómo sabemos con cuál cepa trabajar en cada caso? Vieron que yo les dije que tricoderma puede ejercer su acción directamente sobre la planta. Entonces, si yo la incorporo al suelo y acompaña el crecimiento de la planta y hace que sea una planta más robusta, estaría, digamos, protegida contra patógenos aéreos. Y en el caso de que yo haga aplicación aérea de la tricoderma, voy a estar, digamos, haciendo un efecto de tricoderma directamente sobre el patógeno. O sea, van a competir, por ejemplo, en la hoja, tricoderma y el patógeno, antes de que el patógeno penetre en la planta. O sea, va a haber una competencia, si quieren, por las nutrientes que hay en las hojas, o por las nutrientes que hay en las hojas. Va a ser la competencia antes de que el patógeno penetre. En el caso de incorporarlo al suelo, está haciendo su efecto sobre la planta, acompaña el crecimiento de la planta, le induce una cierta resistencia, entonces cuando venga un patógeno aéreo, la planta ya va a tener estimulada su resistencia y se va a enfermar menos. Bien. Y si vos me preguntás cuándo conviene aplicarlo desde que es planta pequeña, digamos, que tricoderma esté en el suelo y esté ejerciendo su efecto, que en lo posible que haya, ya esté colonizando la rizósfera, y en el caso de ser endófitas que haya penetrado las primeras capas de la raíz y que esté ahí ejerciendo una cierta resistencia sobre la planta. Y entonces va a evitar el efecto de un patógeno aéreo. Bien, Florencia te consulta acerca de los productos que hay en el mercado. Dicen que en los tienen escrito no me salen las etiquetas, tricoderma SPP y no especifican
si es conveniente comprarlos, si no es conveniente. Lo que tienen que mirar es que esté registrado en SENASA. Que esté registrado en SENASA, porque entonces ahí ya saben que el producto fue probado, aunque sea, ¿no? Porque piden bastantes requisitos para registrarlos. Hay muchos productos que están dando vuelta, inclusive acá en la zona hortícola, que no han pasado por SENASA, y entonces no saben, primero si tienen tricoderma, y segundo si se le hizo el control de calidad, que el tricoderma esté viable, que, digamos, que diga cómo se conserva, para evitar, digamos, porque como es un ser vivo, si quieren, por ahí se mueren los conidios, entonces deja de ser efectivo. Y, o sea, eso es lo que no saben, si el producto no está registrado o si es de venta así media dudosa. Casera, dudosa. Bien. ¿Qué experiencia tienen en la aplicación post cosecha de frutales? Pregunta Marina. Nosotros no hemos hecho sobre post cosecha, pero hay muchísimos trabajos que aplican tricoderma en post cosecha. Sí. O sea que le habría como una competencia contra el patógeno, digamos, de post cosecha. Los trabajos que se hicieron en kiwi eran en post cosecha, y se inoculaba primero tricoderma y después el patógeno, cosa que el sitio activo esté ocupado por tricoderma, y entonces el patógeno no puede entrar, digamos, y producir una podredumbre en el fruto. Bien. Gabriela preguntaba, que lo preguntó antes que vos lo dijeras, pero bueno, la repito, si se realiza control de calidad de los productos comerciales y cómo se mide esa calidad. Ah, bueno, es eso que les conté Sí, al final. y Sí. lo preguntó Sí, antes que vos lo contaras. Marco pregunta si conviene hacer producto a base de esporas o de hifas. Es indistinto, cuando producís, cuando se hace en forma sólida, hay tanto conidios como hifas. Cuando se hace en forma líquida, también van porciones de conidio, o sea, es más que todo conidios, pero también van porciones de hifas. Es bueno que haya conidios, pero también puede haber hifas, no, es indistinto. Lo mismo que cuando vos inoculás un patógeno, eh, si van trozos de hifa también son infectivas, o sea, funcionan igual. Bien. Juan Nicolás pregunta acerca de cuáles son las condiciones óptimas para el crecimiento de tricoderma en cuanto a parámetros físico-químicos. Mirá, depende, o sea, por eso es muy importante obtener la tricoderma, aislarla del lugar donde se va a usar, porque entonces está adaptada a las condiciones. Se puede traer una tricoderma del norte y usarla en el sur, se puede, pero va a tener problemas de adaptación al principio, o capaz que no se adapta nunca. Entonces, lo ideal, o sea, ¿cuáles son las condiciones? Depende. Acá en la provincia de Buenos Aires son temperaturas moderadas, tiene que tener humedad, pero yo puedo usar una tricoderma en el norte, donde las temperaturas son superiores y también crece. Entonces, lo ideal es obtener la tricoderma del lugar donde se va a utilizar. Entonces vos ya sabés que está adaptada a ese ambiente y no vas a tener problemas. ¿Se puede usar una tricoderma de otro lado, en un lado, de otro lado? Sí se puede, pero hay que esperar a ver si realmente se adapta a ese ambiente que es nuevo. Pero, digamos, lo ideal, ya te digo, las condiciones son variadas, pero lo ideal es aislar la tricoderma del lugar donde la vas a usar. Bien, Juan pregunta si podrá funcionar la inoculación en esquejes creciendo en lana de roca. No sé, habría que probar. Habría que probar. Bien. Dice, si han probado directamente el extracto, o sea, me imagino yo que debe ser un extracto del cultivo, ¿sí? O siempre la aplicación es con esporas e hifas. Nosotros siempre aplicamos esporas e hifas, digamos, de organismo vivo. Si funciona, por ejemplo, su modo de acción es la producción de antibióticos, vos podés cultivarlo en un medio líquido y después extraer lo que queda en el medio líquido, que ahí seguramente estará el antibiótico, y utilizás, no usás el hongo, sino que usás el antibiótico. Pero, digamos,
es un hongo que crece tan fácilmente y esporula que no habría problemas de usarlo vivo, digamos, ¿entendés? O sea, no habría necesidad de usar un extracto. Sí, tal vez por ahí lo podés mantener más tiempo en el estante como algo, como un extracto, por ejemplo. Bien, Porque lo otro es un organismo vivo digamos, más de 6 meses no lo podés tener, digo, en el estante si vos lo comprás hasta que lo aplicás, digamos. bien, Pero sí, se podría utilizar el extracto, sí, sí. bien. Marina dice que tienen mucho problema de podredumbre por penicillium en cítricos, si sabés de ensayos de post cosecha en cítricos con tricoderma. Sí, hay trabajos, tendrías que buscar, hay un montón de trabajos, pero tendrían que probar ustedes in situ, digamos, una cepa y probar a ver si les da a ustedes buenos resultados. Porque si ustedes buscan bibliografía, hay un montón. Vas a ver que sí, hay hechos trabajos de tricoderma contra la podredumbre provocada por penicillium, sí, hay trabajos. Ujú. Bien. Fernando pregunta, ¿cómo se realiza la preservación y las formulaciones a partir de la cepa original por varios años? Bueno, la cepa original la tienen que guardar lo más original posible, digamos. Una forma es liofilizarla. Y ustedes después van sacando de lo liofilizado, van sacando ahí, tendría que tener un montón guardado. O puede ser, también puede ser la criopreservación a -80, por ejemplo, o -20, bueno, -20, no -80 que se utilizan sustancias que, digamos, que no se congelan y entonces el organismo sigue vivo ahí, pero no crece, o sea que no se modifica, digamos. Nosotros lo cultivamos en papel de filtro. La tricoderma es capaz de colonizar el papel de filtro seco, y después se guarda en sobres a -20 grados. Y cada vez que necesitamos, tomamos un pedacito del papel de filtro, cuando necesitamos eh, la cepa original. Bien, creo que con esa contestaste dos o tres que seguían, que se refieren a la conservación en corto plazo para el laboratorio y algunos de los modos más económicos de preservación. Como es Claro, el papel de filtro, cubrimos esas preguntas. sí. Marco te pregunta si sabes de la existencia de algún curso donde enseñan la producción de tricoderma, pero en fermentadores, digamos, a escala industrial. Me imagino que Sí, se sí. refiere a la pregunta. Me parece que hay uno de Filmus ahora. ¿Viste Filmus que da? Sí, porque sí, sí. Después te paso si querés, ¿Me Virginia. puedes No, pasar el ahora dato? no Yo lo tengo. se los comparto. La Sí, hacemos circular. pero Filmus, cursos Filmus se llaman. Capaz que si entran y ponen cursos Filmus, hay uno de producción de microorganismos. Sí, es de eso. Yo conozco a la persona que lo da y trabajan en formulaciones, así que sí. Bueno, perfecto. Dicen si tenés antecedentes, mira, Marco Luján desde Perú te está preguntando, de tricoderma frente a Fusarium R4T. Ah, no, pero debe haber trabajos. Yo no tengo, pero sí, debe haber trabajos. Sí, 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 sí. Bien. Si trabajos de experiencia de tricoderma en vides, De tricoderma en vides, vides. contra botritis. Sí, sí hay. Sí, sí, sí. Ustedes ponen tricoderma y les salen un montón de trabajos, porque es el hongo que está, yo creo, más estudiado en todos los patosistemas. Eh, sí hay trabajos, sí. Bien. Si tenés datos de si es compatible con bacterias benéficas, como por Sí, ejemplo el Gluconobacter, los Bacillus subtilis. sí, sí. Lo que pasa es que hay que ver, primero, como hicimos con Bradyrhizobium, hay que ver primero in vitro si no se inhiben entre ellos. Eh, Primero hay que hacer eso y después sí usarlos juntos, digamos. ¿Eh? Puede ser que Tricoderma inhiba al Bacillus o que el Bacillus inhiba a Tricoderma, puede ser. Pero por eso hay que probarlo antes, in vitro, y ver que realmente entre ellos no se inhiben, y entonces sí usarlos juntos. Bien. Pregunta interesante.
Dice si no se corre el riesgo de al incorporar tricoderma dentro del suelo a producir un efecto antagónico o un control sobre otros hongos benéficos habitantes del suelo. Sí, puede ser. Sí, no. A ver, lo ideal, claro, lo ideal es mantener alta la biodiversidad en el suelo. O sea, que eso hace que ninguna población crezca más que otra, digamos, incluidos los patógenos. Entonces, si hay una alta diversidad, que ahora hablan de consorcio microbiano, ese sería un suelo sano, digamos, porque no hay ninguna población que sea mayor que otra. Eso sería lo ideal, lograr, digamos, una alta diversidad en un suelo. Eso en parte responde la pregunta. Sí, por otro lado, si vos incorporás mucho tricoderma, sí, va a ser una población que domine, y por más que sea benéfica, si pasa algo y esa población de tricoderma se muere, entonces las poblaciones de otros microorganismos, incluidos los patógenos, va a aumentar. No sé si contesta tu pregunta, pero sí. Sí. Bien, si tenés datos en cuanto a la aplicación de tricoderma en cultivo de ajo, en cuanto al momento de aplicación. Sí, yo no tengo datos, pero sí, la gente en Mendoza están trabajando con el ajo, Mendoza, San Juan, por ahí, ¿no? O Córdoba. Córdoba. Sí, están trabajando con tricoderma, sí, en la Facultad de Agronomía en Córdoba. Trabajan, sí, con tricoderma. Ujú. Bien. Cuando se busca tricoderma en el suelo para comenzar un cultivo, ¿pueden convivir más de una especie de tricoderma? Sí, sí, sí. Por eso hay que hacer un monospórico. En general salen muchas cepas y todas mezcladas. Entonces hay que hacer un cultivo monospórico para asegurarse de que sea una sola cepa de tricoderma, y esa hacer la caracterización después. Sí, salen muchas cepas distintas, muchas especies, sí, porque es un hongo que vive en el suelo. Bien, dice si se podrían incorporar al suelo varias cepas de tricoderma para controlar distintos patógenos sin que compitan entre sí. O sea, me imagino yo que va como un Eh, combo de tricodermas. sí, 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 sí. Lo que pasa es que primero tienen que probar que las tricodermas entre ellas no se inhiban. Entonces, si no se inhiben, pueden incorporar varias tricodermas, sí, 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 sí. Bien, acá tiran un dato que dicen que Tricoderma capillare tiene compatibilidad con micorrizas. Si es que Ah, tiene alguna virtud distintiva, si se le conoce algo especial a esa especie. no, o sea, antes de usar las dos juntas, tienen que ver que entre ellas no se inhiban, nada más. Bien. Bueno, y una pregunta reiterada es si tenemos disponibilidad de la presentación. No sé, Julio, si queda grabada, si Sí, Cecilia sí, la puede pasar. Vicky, perdón, en los próximos días va a estar disponible en los canales de la facultad, seguro. Bien, si les podemos pasar en el chat cuál es el canal de la facultad, antes de, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, No es Firmus, es Filmus, ahí vi que con la escribieron. L. Filmus, A ver, yo si Filmus. lo encuentro rápido se los paso. A ver, eh, en Facebook está. Yo lo vi ahí. Gaby también dice que lo leyó hace unos días. El que primero lo encuentre.
Filmus, pero me aparece... Sí, no me sale. Ay, lo veo siempre y ahora por supuesto no lo encuentro. Claro, te sale Daniel Filmus. Miren, ¿saben qué? Les voy a pasar, a ver, el mail de la persona que lo da, para que le pregunten a él. Ah, no fácil. A ver, para que lo encuentre. Juan, Hola, sí. ¿Me escuchan? Soy Gabriela, de Sí. Nimaya. Gaby. Sí, yo lo encontré también, está en el Facebook. Busquen como cursos o en cursos de interés científico o cursos de posgrado. Iba a iniciar ahora un curso sobre Sí. producción de productos biológicos con fermentadores. Claro, ahí les pasé el mail. Esta es Pero- la persona que da el curso. Sí, eso. Ahí está, perfecto. Crespo Juan Crespo es. Sí. Sí, es este. Es justo lo que estaban preguntando. Bueno, Bien, acá agregaron una pregunta. Roque dice que hay una empresa que vende tricodermas liofilizadas, Biobacter. Dice que entiende que tiene una línea para jardín y otra para huerto. sí. No la conozco. No la conozco. Biobacter. Sí. No sé por qué liofilizadas. O sea, no vende el producto para ser utilizado, te vende una tricoderma. Vende la trico, sí. No sé. Bueno. La verdad que muy interesante, muchas gracias, Cecilia. No sé si alguien más. Ese si se puede inocular esquejes creciendo en lana de roca, creo que contestaste. Sí que habría que probar, que no tenés datos. Claro, sí. No lo sé. Habría que probar a ver si sobrevive tricoderma. Sí, habría que probar. Bueno, yo más que agradecerte, muy linda charla, muy clara, muy precisa. Faltó el momento de aplicación de ajo, sí, no, lo respondió, pero te dijo que consultes con la gente de Córdoba, que es el grupo de investigación que trabaja en ajo de la Universidad de Córdoba. No sé si alguien más tiene otra pregunta. No, yo quería responder un poco a esa pregunta de los productos que vienen comerciales liofilizados. Hay muchos productos que vienen liofilizados, muchas empresas que están sacando ahora productos liofilizados. Nosotros que trabajamos mucho con bacterias en el laboratorio, para empresas y demás, hemos recibido bastantes productos a base de bacterias, por supuesto. No, y también ¿cómo es? Bauberia, ¿puede ser? Sí. También liofilizada, y que están funcionando aparentemente muy bien en los Igual cultivos. lo venden liofilizado y Sí. te dicen cómo prepararlo, digamos. Exactamente, Claro, sí, claro. te dicen la concentración y te dicen la cantidad de agua que les tenés que poner en el pote, digamos, donde vienen, para poder utilizar. Bueno, y te quiero agradecer también, Cecilia. Nosotros somos el otro laboratorio que organizamos con Virginia y el Biolab. Sí, pasa que entré un poco más tarde, así que bueno, te agradezco mucho. No, bueno, por favor, es un placer. A mí me encanta hablar de lo que hago. Así que un placer. Bueno, muchas gracias. Ahí Florencia
Les paso un mail para aquellos que quieran saber todo sobre ajo y cebolla, que le pueden escribir a ella. Bárbaro. Y Roque, que preguntabas dónde va a estar la charla, fíjate más arriba que ya está acá, Facultad de Agronomía, te puso el link del canal YouTube donde podés ver la charla después. Bueno, nuevamente muchas gracias y les agradecemos a todos por la presencia. Y bueno, gracias a Cecilia y gracias a la facultad por este espacio de Café de Ciencias que de esta manera podemos llegar a muchos lugares. Así que gracias. Gracias a ustedes, gracias por la excelente disertación, a la concurrencia, al soporte técnico, a ustedes los organizadores de los dos laboratorios. Y bueno, el compromiso de contarlos la próxima semana con una nueva presentación de esta edición especial de micología aplicada en el marco del Café de Ciencias. Muchas gracias nuevamente y los esperamos.